ViaSpook presenta Aprende con ViaSpook. Curso Topografía. Buen día, soy Milagros Guamán Romero, miembros de ViaSpook, y pasaré a resolver la pregunta 4 del examen final 2023-2. Entonces nos dice, se desea replantear el eje de una carretera en Ica que está definido por una poligonal abierta de 3 tramos. Nos dicen que el tramo AB está definido por las siguientes coordenadas. El tramo BC tiene un rumbo magnético y una declinación magnética y también una distancia horizontal. El tramo CD nos brinda el valor de distancia inclinada, ángulo vertical y ángulo a la derecha en C. Y nos piden calcular, en el inciso A, nos piden dibujar el croquis de la carretera y calcular los ángulos de deflexión. Para el inciso B, calcular las progresivas de inicio a fin de las dos curvas. Y para el inciso C, hallar la tabla de replanteo de la segunda curva, ¿no? Y también nos dan los datos de la progresiva y del radio de las curvas. Entonces, para el primer inciso, como nos piden dibujar el croquis, haremos uso de las descripciones de los tramos. Para el tramo AB nos dan las coordenadas de A y B. Entonces, para saber qué es de A hacia B, como B está abajo, es porque el Y de B es menor al Y de A, ¿no? Y hacia la derecha porque el X de B es mayor al X de A. Ese sería el tramo AB. Ahora, para el tramo BC nos brindan el dato de rumbo magnético y declinación magnética. Entonces, a partir del norte geográfico, sería un ángulo de 7 grados por declinación magnética y le sumamos el rumbo magnético, ¿no? De 58 grados. Entonces, esa sería la inclinación de BC. Ahora, para el tramo CD, como nos brindan el dato del ángulo a la derecha en C, el ángulo a la izquierda sería la diferencia, ¿no? Y esa sería la inclinación de C. Luego, para calcular los ángulos de deflexión, primero definí este ángulo alfa, ¿no? Para calcular este ángulo alfa sería la tangente de alfa, sería igual a la diferencia de x de b menos x de a sobre y de a menos y de b. Alfa nos resulta 6.787 y en grados, minutos y segundos este valor. ¿Cómo calculamos este valor? Para ello, con ayuda de la calculadora, digité, ¿no? El arco tangente de 2550.456 menos el x de b sobre esos valores, ¿no? Y nos resulta de 6.787. Para pasarlo a grados, minutos y segundos, presionamos este botón, ¿no? Y justamente nos sale lo mismo. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo de flexión en 1? El ángulo de flexión en 1 sería igual a 180 menos el ángulo alfa menos 7 grados menos los 58 de rumbo magnético. Justamente lo pusimos aquí. Pero ¿cómo digitamos los 6 grados 47 minutos 33.9 segundos? Lo mismo, nos ayudamos de la calculadora de la siguiente manera. Ok, aquí está. Digité también de la misma manera 180 grados. Lo voy a hacer de nuevo. 180 grados. Presionamos este botón, perdón. 6 menos 6 grados. Presionamos este botón. 47 segundos, 47 minutos, 13.9 segundos. Menos 7 grados, menos 58 grados, 20 minutos y, bueno, 0 segundos. Y nos resulta lo mismo, ¿no? 107 grados, 52 minutos y 46 segundos. Eso sería. Ahora, para la deflexión en 2 sería el 180 grados menos el ángulo a la derecha, ¿no? Y nos resulta este valor. Eso sería la respuesta para el inciso A. Bien, vamos a continuar con la parte B de la pregunta 4 para el examen final.
nos piden calcular las progresivas de inicio y fin de las dos curvas. Hay que tener en cuenta que no nos piden de toda la carretera, sino las progresivas de inicio y de fin de cada curva. No, o sea, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, como nosotros no vamos a estar haciendo toda la carretera de manera, se puede decir rígida, ¿no? De A, B, C, D, sino que van a haber curvas. Necesitamos hallar primero las longitudes de esas curvas y segundo, hallar estos, se pueden decir, pequeños tramos que van a ir recortándose, ¿no? Para después sumar la longitud de la curva. Entonces, si yo analizo bien, lo que voy a necesitar de esta parte de A, B, C, D es primero empezar en A, y para hallar la progresiva de inicio de la curva 1, necesitaría hallar AB y le quito esta parte que acá lo pongo como T1. Esa sería la progresiva inicial. Para hallar la progresiva final, necesitaría sumarle la longitud 1 del arco. ¿Ok? Para hallar la progresiva de inicio de la curva 2, voy a necesitarle sumar a la progresiva de fin de la curva 1 este tramo D2. ¿Cómo hallo D2? Bueno, sería la longitud BC menos este tramo T1 que va a ser el mismo, ya que esto se supone que es un círculo. Entonces sería B, T1 va para acá, sería BC menos T1 y menos T2. Y para hallar la progresiva final de la curva 2 voy a necesitar sumar la longitud del arco 2. Ya, tenemos de datos los radios, 125 metros para cada uno, y la progresiva inicial de A, 5,00. No, así son los formatos de progresivas. Entonces, voy a hacer eso, ¿no? Tenemos hito A en B, podemos calcular la distancia horizontal, claro que sí, con Pitágoras. Y para hallar la parte del T, que lo habíamos mencionado justamente por acá, T1 y T2, lo que necesito es hacer la siguiente fórmula, ¿no? Aplicar la siguiente fórmula. El radio por la tangente del alfa medios, ¿no? Que ya habíamos calculado los ángulos de deflexiones anteriormente. El ángulo de deflexión sobre 2. Entonces, para el primero sería 125 tangente de su ángulo de deflexión entre 2. Y para la segunda lo mismo. Tengo T1 y tengo T2. Para hallar la longitud de arcos, 2pi por el radio por el ángulo de flexión entre 360, ¿no? Básicamente es el radio por el ángulo en radianes. Tengo el L1, ¿no? Multiplicándolo y convirtiéndolo en radianes, y el L2 también en radianes. ¿Ok? Entonces ya podemos calcular lo que viene siendo lo que nos piden, progresivas, ¿no? Tengo para la distancia de 1, que lo habíamos mostrado, sería el tramo AB menos T1, que lo tengo justamente por acá, la distancia 1. Y para la distancia 2 sería la distancia horizontal BC, que la tengo justamente de dato, menos T1 y menos T2, que ya viene a salir lo que aparece en pantalla, 136.384. Y bueno, lo demás es chiste, ¿no? Sumar, estar sumando. Por ejemplo, la progresiva inicial de la curva 1 es la progresiva de A más la distancia 1, que la tengo por acá. Me sale lo siguiente, ¿no? Importante ponerlo en formato de progresivas, ¿no? Con sus decimales. Y también resaltarlo, ¿no? La progresiva final de la curva 1 va a ser la progresiva inicial más longitud 1, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Por aquí está. Me sale lo siguiente, nuevamente formato de progresiva. La progresiva inicial 2 va a ser la progresiva final 1 más la distancia 2, que la tengo por acá. Me sale lo siguiente, ¿no? Y la progresiva final va a ser la inicial, progresiva final 2 más la inicial 2 va a ser la longitud, más la longitud 2. Entonces, tengo la progresiva inicial 2 más la longitud del arco 2 es igual a la progresiva final 2. Lo tengo por acá en formato de progresiva, ¿no? Y eso sería todo por la parte B. Bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta mucho estas fórmulas de acá, de las distancias de los puntos de tangencia y de las longitudes de los arcos, ¿no? Hay que interpretar bien esto. Realmente no es difícil, lo difícil es saber de dónde vienen las fórmulas, ¿no? Y para la parte C nos piden hallar la tabla de replanteo de la segunda curva. En el examen aparece la primera, pero se corrigió y se pidió la segunda, así que tener en cuenta eso. Hallar la tabla de replanteo de la segunda curva. Y se pide que recuerde que los tramos en cada curvos, las estacas se colocan cada 10 metros. Muy bien, entonces vamos a tener primero mis datos de la curva 2. Tengo mi longitud 2, 123.979 metros sería acá. El radio de las curvas es 125. El ángulo de flexión 2 es 56 grados, 49 minutos y 40 segundos. No se logra ver aquí, pero es 40 segundos. Y para hallar el primer arco va a ser la progresiva siguiente, ¿no? Recuerden que las progresivas tienen que estar en múltiplo de 10.
Sería 5 más 630, que sería mi primera progresiva múltiplo de 10, menos la progresiva inicial de la segunda curva. Entonces tengo este arco, que es exactamente lo que mide el primer arquito, y para hallar su ángulo voy a necesitar hacer la siguiente forma. Arco sobre la longitud total por el ángulo de deflexión entre dos. Me da este ángulo alfa. El ángulo alfa acumulado simplemente va a ser el ángulo alfa que me va saliendo más el anterior. Y entonces, como el anterior va a ser 0, ¿no? Porque no tengo anterior, entonces va a ser igual. Y para hallar el radio vector de cada uno, voy a tener que multiplicar 2 veces el radio por el seno del ángulo acumulado, ¿no? Que en este caso es igual al ángulo inicial. Y me sale lo siguiente. Y así vamos a ir completando la siguiente tabla que aparece en pantalla. Voy a completar la tabla de esta manera. Empiezo con la progresiva inicial, anoto la siguiente progresiva múltiplo de 10, en este caso 622, la siguiente va a ser 630, y sigo anotando hasta que choque con una progresiva anterior a la progresiva final, que también sea múltiplo de 10, ¿no? Y luego anoto la siguiente. Voy a anotar la diferencia, ¿no? 630 menos 622 me sale el arco, acá va a ser 10, y acá va a ser la progresiva final menos la progresiva anterior, que sería 6.492. El ángulo alfa ya sabíamos cómo hallarlo, justamente por acá está. Arco entre longitud de 2 por ángulo de flexión entre 2. ¿Ok? Se hace lo mismo para esto es lo que hallamos. Esto es todo lo que sale igual porque, bueno, todo sale 10, es igual. Y acá sería 6,492 sobre L2 por el ángulo de flexión entre 2. Y sale esto de acá. Calculo el alfa, que realmente es lo mismo, nomás que acá está en formato de números, este formato de ángulos, es lo mismo. El alfa acumulado sería el anterior más el actual, ¿no? Que me sale más el anterior. Entonces acá lo voy sumando, esta de acá es la suma, se podría decir de manera numérica, y esta es la suma de manera angular. Y para calcular el radio vector, bueno, ya sabemos, ¿no? Sería 2 por 125, que es el radio, por el seno de este alfa acumulado. Y me va a salir el radio vector. Y así voy haciendo para cada uno de ellos. No es difícil, es cuestión de agarrarle práctica con la calculadora. Es cuestión también de tener mucho cuidado con las cifras, ¿no? Porque realmente no te piden esta parte del alfa numérico, te piden el alfa tal cual angular, pero siempre tener mucho en cuenta cuáles son las unidades en las que estoy trabajando, más que nada los decimales, ¿no? Y bueno, nada, espero que les haya servido. Les deseamos mucha suerte en su examen final de topografía y con nosotros sería hasta la próxima. Chao.